revelaba una escena escalofriante. Los cuerpos de la élite del clan Uchiha, esparcidos por el suelo en un testimonio silencioso de los brutales eventos de la noche. Naruto, con la ropa empapada en la sangre de aquellos a los que había derrotado, se acercó a la residencia del jefe del clan Uchiha. Al abrir la puerta, se encontró con Mikoto Uchiha. Sus ojos se abrieron de par en par con terror, no solo al ver al ensangrentado Naruto, sino también al ver lo que sostenía en su mano, la cabeza cortada de Shisui Uchiha, uno de los miembros más prometedores del clan. Mikoto, temblando y con su voz apenas por encima de un susurro, pronunció una sola palabra. Mikoto. Naruto. Su expresión era una mezcla de miedo, incredulidad y una creciente comprensión de la horrible verdad. La pantalla se vuelve negra y el único sonido que se escucha son los pasos silenciosos de Naruto mientras camina tranquilamente por la aldea. La escena cambia a la puerta de la aldea, donde Kushina Uzumaki está de pie con su equipo de combate completo y su espada lista. A pesar de su postura preparada, había una vacilación en sus ojos, un conflicto entre el deber de detener a su hijo y el miedo a lo que se había convertido. Los ojos de Naruto se encontraron con los de ella, fríos e inflexibles como el acero. La intensidad de su mirada fue suficiente para hacer que incluso Kushina, una kunoichi experimentada, sintiera una punzada de miedo. El aire estaba cargado de tensión, el silencio en la puerta de la aldea hablaba a las claras del vínculo roto entre madre e hijo y del inevitable enfrentamiento que se avecinaba. Kushina, parada en la puerta del pueblo, enfrentó a su hijo con una mezcla de ira, preocupación e incredulidad. Kushina. Naruto, ¿por qué estás cubierto de sangre? ¿Qué pasó? Exigió, su voz llena de la preocupación de una madre y la aprensión de un guerrero. Naruto, con expresión fría y distante, se encogió de hombros con indiferencia. Naruto. Oh, acabo de matar a algunos Uchiha. Respondió con indiferencia, como si estuviera discutiendo algo trivial. Sus palabras dejaron a Kushina sin palabras, su corazón se hundió de dolor al darse cuenta de en qué se había convertido su hijo. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Naruto mientras agregaba. Naruto. Fugaku y Mikoto fueron fáciles de matar. Los ojos de Kushina se abrieron de par en par con absoluto horror, las lágrimas brotaron de sus ojos cuando comprendió que su primogénito había asesinado a su mejor amiga. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se lanzaba hacia adelante a toda velocidad, blandiendo su espada Uzumaki con toda la fuerza y habilidad de una kunoichi experimentada, con la intención de detener al monstruo en el que se había convertido su hijo. Sin embargo, para su sorpresa, Naruto le quitó la espada de la mano sin esfuerzo como si no fuera más que una mosca. Antes de que pudiera reaccionar, el rápido y poderoso gancho de izquierda de Naruto impactó en su rostro, enviándola a volar hacia arriba y cayendo al suelo. Mientras luchaba por levantarse, escupiendo sangre, Kushina sintió el escozor de moretón que se estaba formando en su mejilla debido a uno de los golpes de Naruto. La comprensión de la nueva fuerza de su hijo la dejó estupefacta y temerosa. Naruto se rió entre dientes, un sonido carente de calidez, mientras comenzaba a burlarse de ella. Naruto, eres débil, incluso para un Uzumaki. Se burló, con la voz llena de desdén. La transformación de Naruto estaba completa. Ya no era el niño abandonado de la aldea, sino una fuerza formidable, impulsada por una determinación escalofriante y un poder que parecía de otro mundo. Kushina, tendida en el suelo, se enfrentó no solo al dolor físico de sus heridas, sino también a la desgarradora agonía de ver a su hijo, una vez lleno de potencial e inocencia, transformado en algo irreconocible y aterrador. Las palabras de Naruto eran tan cortantes como una espada. No eres más que una pequeña fanática atada a una correa que hace lo que su amo le dice, se burló, cada palabra era una daga en el corazón de Kushina. Sus insultos la golpearon profundamente, no solo física sino emocionalmente, desgarrando la esencia misma de su identidad. Continuó con voz fría y despiadada. Naruto, como Uzumaki, se suponía que debías poner a tu familia por encima de todo. Pero elegiste abandonarme para entrenar a esos dos pequeños monstruos. Sus palabras estaban cargadas de amargura. Naruto, puede que hayas sentido lástima por tus decisiones de vida, pero ahora no significas nada para mí. Si tú o tu preciada familia se interponen en mi camino, no dudaré en matarte. Kushina, que se tambaleaba por sus palabras, podía ver en sus ojos que hablaba en serio. Desesperada, sacó una espada de chakra y canalizó su formidable chakra hacia ella. Pero en un instante, Naruto estaba detrás de ella y la espada de chakra desapareció de su alcance. La agarró con fuerza y el metal se agrietó y se rompió como si estuviera hecho de vidrio. Antes de que pudiera reaccionar, el gancho de derecha de Naruto impactó su rostro, seguido de una andanada de golpes. La sangre salpicó el suelo mientras él la atacaba sin descanso. El rostro de Kushina estaba hinchado y ensangrentado, irreconocible por la paliza. En medio de la embestida, surgió un suave susurro entre sollozos. Era Kushina, con lágrimas corriendo por su rostro maltratado, suplicándole a su hijo que se detuviera. El miedo en sus ojos se profundizó al enfrentarse a la ira irreconocible de Naruto. Naruto, con su furia incesante, la atrajo hacia sí y gritó. Naruto, ¿dónde estaba tu misericordia cuando te pedí que pagara el abuso? ¿Dónde estaba cuando me abucheaste, tratándome como a un mentiroso y una basura? Su gruñido estaba lleno de ira y dolor, reflejando años de abandono y dolor. Kushina gimió, una parte de ella lamentaba sus acciones pasadas, pero era demasiado tarde. Naruto, impulsado por años de dolor y traición, desató un último y brutal ataque. Le rompió la pierna derecha, el brazo izquierdo, le provocó daños internos y la dejó con una conmoción cerebral. Cada puñetazo y patada fueron entregados con precisión y potencia. Kushina Uzumaki, conocido alguna vez como la Muerte Roja, una kunoichi legendaria de Konoha, yacía en el suelo, con el cuerpo destrozado, irreconocible por la brutal paliza que había recibido. Inconsciente y apenas con vida, era una sombra de la formidable guerrera que alguna vez fue. Naruto, cubierto por la sangre de su madre, con los ojos desprovistos de vida y calidez, se dio la vuelta y continuó hacia la puerta de la aldea. Su voz, venenosa y fría, susurró un último adiós a su madre, marcando el final de un capítulo trágico en su vida y el comienzo de un camino envuelto en oscuridad e incertidumbre. Naruto, es gracioso que hayas perdido contra un mono como yo. 13 años después, habían pasado 13 años desde la desgarradora noche de la masacre Uchiha en Konohagakure. La aldea, que aún llevaba las cicatrices de ese fatídico suceso, la recordaba como la noche en la que Naruto, Namikaze e Itachi Uchiha conspiraron para diezmar al clan Uchiha. La creencia predominante entre los aldeanos era que Naruto había controlado mentalmente a Itachi para que masacrara a su propia familia. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, la verdad era mucho más compleja. Minato Namikaze había orquestado la masacre, implicando a Itachi como parte de una estrategia más amplia para infiltrarse en la organización Akatsuki. Kushina, la madre de Naruto, ignoraba estas oscuras maquinaciones. Su vida había dado un giro trágico esa noche. Fue encontrada en un estado horrible después de su encuentro con Naruto y llevada de urgencia a recibir atención médica. La aldea se sorprendió al enterarse de la brutal paliza que había recibido a manos de su propio hijo, lo que provocó una mezcla de miedo, ira e incredulidad entre la población. El coma de Kushina duró
casi 1 año y medio. Al despertar de su prolongada inconsciencia, se sintió abrumada por los recuerdos de la violencia de su hijo. La experiencia la había dejado traumatizada y cuestionaba su propia fuerza y propósito. Para una mujer del clan Uzumaki, conocida por su resistencia y formidables habilidades, darse cuenta de que había sido dominada por su propio hijo, un niño nacido sin chakra, fue una píldora amarga de tragar. Al reunirse con sus otros hijos, Menma y Naomi, Kusina comenzó a notar cambios inquietantes en su comportamiento. La arrogancia y el sentido de superioridad de Menma eran evidentes, y trataba a quienes lo rodeaban como si fueran inferiores a él. Naomi, aunque no era tan despectiva como Menma, todavía exhibía rasgos preocupantes. Kusina no pudo evitar sentir un creciente sentimiento de arrepentimiento, preguntándose si su negligencia hacia Naruto había contribuido al estado actual de su familia. Sasuke, una de las sobrevivientes de la masacre de los Uchiha, se había vuelto retraída y distante. Interactuaba con los demás con moderación y se comportaba con un comportamiento tranquilo y melancólico. Sasuke, por otro lado, parecía prosperar con los privilegios y los elogios que le prodigaban, y solo se inflaba con los elogios y la atención constantes. Mientras Kusina reflexionaba sobre la dinámica de su familia, se dio cuenta de algo inquietante. Las decisiones que había tomado, el descuido de su hijo mayor y el favoritismo mostrado hacia sus hijos menores habían tenido una cascada de consecuencias. El arrepentimiento era palpable, un gran peso en su conciencia. No podía quitarse de encima la sensación de que había cometido un grave error que había alterado el curso de la vida de su familia de manera irreversible. La culpa y el remordimiento por sus acciones e inacciones eran una compañía constante, un recordatorio del trágico camino que había tomado su familia. En el presente, Kusina Uzumaki, ahora una sensei Honi, estaba en una misión de escolta con Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, Naomi Namikaze y Menma Namikaze. Su misión era escoltar a un hombre llamado Kazuna al país de las olas. Sin embargo, su viaje fue interrumpido abruptamente por un ataque de un grupo de bandidos conocidos como los Hermanos Demonio. La situación se agravó rápidamente, pero gracias a los esfuerzos combinados de Kusina y Kakashi, quienes se habían vuelto significativamente más fuertes, los bandidos fueron derrotados rápidamente. El entrenamiento de Kusina, intensificado después de su experiencia traumática con Naruto, claramente había dado sus frutos. Después del enfrentamiento, el equipo confrontó a Kazuna y le exigió saber por qué los había engañado sobre la naturaleza de la misión. Kazuna, con el corazón apesadumbrado, reveló la verdad sobre la terrible situación en el país de las olas, dominado por el tirano gato. Su pedido de ayuda fue recibido con diversas reacciones por parte del equipo. Menma y Sasuke fueron notablemente despectivos y mostraron poco interés en la difícil situación del país de las olas. Kakashi sugirió que debían regresar a informar sobre la situación, pero Kusina intervino. Decidió que continuarían con la misión, demostrando su liderazgo y compromiso de ayudar a los necesitados. Para asegurarse la cooperación de Kakashi, amenazó en broma con destruir sus preciados libros de Icha, una amenaza que lo hizo caer de rodillas en señal de súplica. Este intercambio cómico dejó al resto del equipo en un estado de incredulidad divertida, resaltado por el sudor colectivo que se formaba en la escena. Decididos a tomar la decisión, el equipo prosiguió con su misión y se dirigió al país de las olas. El liderazgo y la fuerza de Kusina eran evidentes, un marcado contraste con la mujer destrozada que había sido años atrás. Su viaje de recuperación y empoderamiento no solo la había convertido en una shinobi formidable, sino también en una líder compasiva y decidida, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. A medida que el equipo avanzaba, un detalle aparentemente inofensivo llamó la atención de Kusina: un conejo blanco que se cruzó en su camino. Si bien a primera vista esto parecía trivial, los instintos experimentados de shinobi de Kusina le dijeron lo contrario. Era una vista inusual, dado que los conejos blancos generalmente se asociaban con climas más fríos e invernales, no con una estación cálida como esta. Kusina, que percibía un peligro oculto, actuó con rapidez. «Agáchate», gritó con voz apremiante. El equipo, confiando en el criterio de Kusina, obedeció de inmediato, se cubrió y se preparó para una amenaza inminente. Apenas habían respondido a la advertencia de Kusina cuando la trampa se activó. De entre el follaje circundante, Zabuza Momochi y su aprendiz Aku emergieron, revelando que el conejo blanco era en realidad una artimaña inteligente para bajar la guardia del equipo. Zabuza, con su enorme espada Kubikiribocho y su presencia amenazante, contrastaba marcadamente con el aparentemente delicado Aku, que poseía una gracia mortal y un comportamiento tranquilo. A pesar de sus diferencias, ambos exudaban un aura de amenaza letal que aumentaba la tensión en el aire. Kakashi, reconociendo al famoso ninja renegado, se preparó para el combate, indicándole al equipo que se preparara para una dura batalla. Kusina, con su instinto de guerrera y su experiencia como Honi, tomó una posición estratégica, lista para liderar a su equipo en lo que seguramente sería una confrontación desafiante. Este encuentro repentino con Zabuza y Aku fue un duro recordatorio de los peligros que acechaban en su misión, destacando la necesidad de una vigilancia y preparación constantes en el impredecible mundo de los shinobi. La rapidez de pensamiento del liderazgo de Kusina estaban a punto de ser puestos a prueba contra el formidable poder de los hábiles adversarios. El enfrentamiento entre Zabuza y Aku se convirtió rápidamente en una batalla en toda regla. Kusina se enfrentó a Zabuza, el famoso demonio de la tierra, mientras que Kakashi se enfrentó a Aku. El choque fue intenso, con sonidos de metales chocando y poderosos juchos resonando en el aire. Kusina, a pesar de sus años de experiencia y de su entrenamiento intensificado tras su recuperación, se encontró en igualdad de condiciones con Zabuza. La reputación del ninja renegado era bien merecida. Sus habilidades de combate, reforzadas por el temible Kubikiribocho, lo convertían en un oponente formidable. Kusina, haciendo uso de sus propias habilidades formidables y de su mente estratégica, luchó con valentía, pero era evidente que su prolongada ausencia del combate activo la había dejado con un dejo de oxidación. Mientras tanto, la batalla de Kakashi con Aku fue una muestra de la destreza de un shinobi de alto nivel. La agilidad de Aku y sus técnicas únicas de elemento hielo plantearon un desafío significativo, incluso para un joven experimentado como Kakashi. El rápido intercambio de maniobras ofensivas y defensivas entre ellos fue un testimonio de sus habilidades. Ambas batallas fueron intensas y ninguno de los dos bandos obtuvo una clara ventaja. La determinación y la resistencia de Kusina brillaron al bloquear y contrarrestar los incesantes ataques de Zabuza. Sus golpes eran precisos y poderosos, pero la gran fuerza de Zabuza y su experiencia en batalla le dificultaban asestar un golpe decisivo. A medida que las peleas se intensificaban, se hizo evidente que este encuentro era más que una simple escaramuza. Era una batalla de voluntades, habilidades y experiencia. Kusina, aunque todavía estaba recuperando toda su destreza en el combate, demostró su espíritu inquebrantable y su perspicacia táctica al enfrentarse al temible Zabuza. Mientras tanto, el enfrentamiento de Kakashi con Aku fue una muestra de su versatilidad y adaptabilidad como shinobi. El resultado de esta batalla fue incierto, con cada participante llevado al límite, revelando la profundidad de sus habilidades y la fuerza de su determinación. A medida
medida que la batalla entre Kushina y Zabuza y Kakashi y Aku se intensificaba, Menma y Sasuke, impulsados por su exagerado sentido de superioridad y habilidad, decidieron irse a la contienda. Creyéndose Shinobi de élite capaces de cambiar el rumbo, se lanzaron a la batalla sin evaluar completamente la situación ni las capacidades de sus oponentes. Su exceso de confianza pronto resultó ser su perdición. Aku, un maestro de la velocidad y de las técnicas del elemento hielo, lo superó fácilmente. A pesar de su talento, Menma y Sasuke no eran rivales para la precisión y la perspicacia táctica de Aku. Su enfoque temerario y poco preparado para la batalla los dejó vulnerables, y pronto se vieron abrumados. Kushina, al notar que sus hijos menores estaban en peligro, se vio obligada a desviar su atención de Zabuza para rescatarlos. En un movimiento rápido, intervino, utilizando sus formidables habilidades para sacar a Menma y Sasuke del peligro inmediato. Sin embargo, este momento de distracción resultó costoso para Kushina. En su intento de proteger a Menma y Sasuke, se dejó vulnerable a Zabuza. Zabuza aprovechó la oportunidad y lanzó un feroz tajo dirigido a la espalda de Kushina. El golpe acertó y Kushina se tambaleó por el impacto. El equipo, incluido Kakashi, que había estado enfrentándose a lo que creían que era Aku, se volteó horrorizado al ver a Kushina herida. Para sorpresa de todos, se reveló que Kakashi había estado luchando contra un clon de agua de Aku todo el tiempo. Esta revelación subrayó la habilidad de Aku y la subestimación de las habilidades de sus oponentes. La situación se había vuelto desesperada, con Kushina herida, Menma y Sasuke golpeados y el verdadero Aku todavía suelto, lo que representaba una amenaza significativa. La batalla había tomado un giro dramático y la supervivencia del equipo ahora estaba en juego. Kushina, a pesar de su lesión, se preparó para volver a luchar, su instinto protector como madre y su determinación como Shinobi la impulsaron a enfrentarse a las adversidades. El equipo necesitaba reagruparse y elaborar una estrategia rápidamente si esperaban vencer al recambio de Zabuza y Aku. La batalla estaba al borde de la catástrofe cuando, de repente, un acontecimiento inesperado cambió su curso. Un kunai, lanzado con tanta fuerza y precisión que explotó al impactar, no con llamas sino por pura fuerza cinética, pasó volando junto al grupo y se incrustó en un árbol. El impacto fue tan poderoso que creó una onda expansiva que detuvo momentáneamente la pelea. Todos en el campo de batalla se quedaron paralizados, su atención atraída por este sorprendente acontecimiento. Entonces, una voz rompió el silencio, resonando en el claro con una familiaridad que envió un escalofrío por la columna de Zabuza. Ha pasado mucho tiempo, Zabuza. No te he visto desde que huiste de mí en la vida de la niebla después de tu fallido intento de asesinar a Mizukage. Dijo la voz, tranquila pero con una innegable amenaza. Zabuza, el temido demonio de la niebla, se tensó visiblemente al reconocer la voz. Volteó la cabeza hacia la fuente y murmuró con incredulidad y miedo. Zabuza, no puede ser él. Kushina y Kakashi, a pesar de su amplia experiencia, se quedaron desconcertados con la reacción de Zabuza. Nunca lo habían visto mostrar tanto miedo. ¿Quién podría exigirle semejante reacción a un ninja como Zabuza? El hombre misterioso continuó, su voz resonaba con una confianza que contradecía su actitud relajada. No te preocupes, Zabuza, terminará rápido, ya te vaya. Ese tip verbal, ya te vaya, tocó una fibra sensible en Kushina. Su corazón dio un vuelco cuando se giró hacia la fuente de la voz, con una mezcla de miedo y reconocimiento en su rostro. De entre las sombras del bosque emergió un hombre alto y musculoso, con cabello rubio amarillento y puntiagudo y llamativos ojos azules que guardaban un asombroso parecido con los suyos. Su rostro, marcado con las características marcas de los 3 bigotes, era inconfundible. La voz de Kushina era apenas un susurro, una mezcla de miedo, conmoción y reconocimiento mientras pronunciaba el nombre del hombre que había regresado, la misma persona que atormentaba sus recuerdos. Kushina, Naruto. La aparición de Naruto en el campo de batalla fue un punto de inflexión. La dinámica de la lucha estaba a punto de cambiar drásticamente con el regreso del hijo pródigo, un hombre que se había convertido en un ninja formidable, que inspiraba miedo incluso en personajes como Zabuza. Sus motivos, intenciones y las consecuencias de su llegada aún estaban por verse, pero una cosa estaba clara, la batalla estaba lejos de terminar. Naruto, sonríe, oh, eres tú. El campo de batalla se vio envuelto en una conmoción palpable cuando Naruto Uzumaki emergió de las sombras. Habían pasado 13 largos años desde que había abandonado la aldea, y su repentina aparición provocó un torbellino de emociones entre los presentes. Kushina, su madre, estaba visiblemente conmocionada y asustada, atormentada por los recuerdos de su último encuentro y los años de separación que siguieron. Satsuki y Sasuke, junto con sus hermanos, Naomi y Menma Namikaze, miraban a su hermano distanciado con una mezcla de odio y resentimiento. Nunca lo habían perdonado por la violencia que infligió a su madre, y su regreso solo reavivó su ira. En un ataque de ira, Menma, impulsado por años de hostilidad acumulada, le gritó a Naruto y prometió hacerle pagar por sus acciones pasadas. Menma, morirás como el perdedor que eres. Gritó, cargando imprudentemente hacia Naruto. Kakashi, sintiendo el peligro inminente, intentó intervenir, pero era demasiado tarde. Con una expresión casi desinteresada, Naruto atacó a Menma de un solo golpe con una poderosa bofetada. Menma se estrelló contra un árbol y con tanta fuerza que se quedó al impactar. La demostración de fuerza bruta dejó a todos, incluido Kakashi, completamente incrédulos. Todos habían escuchado las historias sobre la fuerza de Naruto y su papel en la masacre de los Uchiha, pero presenciarlo de primera mano fue una experiencia completamente diferente. La facilidad con la que había dominado Menma, un shinobi habilidoso por derecho propio, era un testimonio del formidable poder de Naruto. Naruto dirigió su atención a Zabuza y habló con desdén de Menma, refiriéndose a él como un shinobi perra. Sus palabras eran tan duras como sus golpes físicos, cortando cualquier pretensión de respeto o parentesco. Cuando Naruto fijó su mirada en Zabuza, con una sonrisa burlona en sus labios, incluso el formidable demonio de la niebla no pudo ocultar su inquietud. El sudor comenzó a gotear en la frente de Zabuza, una muestra inusual de nerviosismo en el experimentado ninja renegado. El regreso de Naruto había cambiado drásticamente el equilibrio de poder en el campo de batalla. Sus intenciones no estaban claras, pero una cosa era segura, su presencia cambiaría el juego y sus acciones tendrían consecuencias significativas para todos los involucrados. Cuando la batalla llegó a su punto álgido, Kakashi, al darse cuenta del peligro inminente que representaba Naruto, rápidamente dio instrucciones a su equipo: Kakashi, no te enfrentes a Naruto. Sin embargo, Sasuke, ardiendo con el orgullo de un Uchiha y el celo de un vengador, ignoró desafiante la orden de Kakashi. Sasuke, soy un Uchiha, un élite, un vengador. Gritó, su voz llena de resolución y rabia. Rápidamente formó los sellos de mano para su Chidori, el aire gritaba con la acumulación de chakra de rayo en su puño. Con un furioso grito de batalla, Sasuke cargó contra Naruto, con la intención de derribarlo. Esto es por mi clan. Gritó mientras empujaba su puño cubierto de Chidori hacia adelante. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, el ataque salió mal.